Bueno, pues nada, encantado de estar con vosotros por segunda vez. Nos hemos propuesto hablar en media hora, o sea, concisa y rápidamente de la educación de la afectividad. Yo creo que lo primero que hay que hacer es despejar algún equívoco, alguna confusión frecuente al respecto, ¿no? Solemos pensar, no sin alguna razón, pero a la postre sin razón, que los sentimientos son ciegos o que son irracionales o que son la parte más impulsiva de la personalidad y de la conducta. Y en eso recogemos una herencia muy típicamente europea, pero que tiene historia y que se sabe cuándo se origina y que tiene una de sus máximas de la sentencia conocida de un filósofo racionalista que es Spinoza, que dice que los sentimientos son ideas confusas, ¿no? Así que muchos de nosotros, quizás algunos por personalidad, otros por educación, otros pensamos que el sentimiento es aquello que está en lugar de una idea, que todavía no es suficientemente clara y que, por tanto, siempre que un sentimiento se pueda sustituir por una idea, se hace con ganancia, ¿no? Y si llevan el asunto un poquito más allá, pues piensas que los que tienen muchos sentimientos es que tienen pocas ideas, ¿no? Bueno, eso es un prejuicio y además seguramente es una idea bastante confusa de entender un sentimiento. Más que el hecho de que un sentimiento sea una idea confusa, es que eso es una idea bastante confusa de que es un sentimiento. Un sentimiento ciertamente no es una idea, ni tiene una naturaleza estrictamente racional, pero no es del todo irracional, ¿no? Los sentimientos son valoraciones espontáneas de la realidad. Y por tanto no solo no son ciegos, sino que son juicios. Juicios que no están hechos, por así decir, con la capacidad de raciocinio, están hechos con la estimativa humana, que tiene ciertamente vinculaciones fisiológicas, que tiene además, por así decir, una memoria biográfica, pero que no son de suyo y necesariamente absurdas, aunque tampoco de suyo y necesariamente estén justificadas. Pero cuando uno tiene miedo, eso no es una cosa ciega. El miedo puede estar justificado o no, pero es una estimación. Es una estimación acerca de que eso es potencialmente peligroso, ¿no? Cuando uno experimenta tristeza, pues puede estar justificado o no, ciertamente, pero la tristeza es una valoración de la realidad, ¿no? Y exactamente igual que cuando uno siente alegría. Es verdad que hay sentimientos, algunos muy basales, que se originan por la síntesis psicosomática y por tanto que tienen base orgánica y que tienen una naturaleza, por así decir, muy autónoma, ¿no? O sea que, bueno, pues hay días que nos levantamos más contentos y hay días que nos levantamos más tristes, hay días que estamos más aprensibles al temor y otros días que menos, pero todo eso no arroja al final como resultante la idea de que podamos despreciar los sentimientos. Más bien es más razonable la preocupación por los sentimientos que tienen las personas que los echan en falta. Pues si uno se descubre a sí mismo sin haber tenido ninguna emoción desde hace años respecto de su mujer, pues hace muy bien en preocuparse, ¿no? Esa ausencia de sentimientos no quiere decir que se haya vuelto muy racional, quiere decir que ahí pasa algo, ¿no? Si uno tiene de una manera constante y persistente un sentimiento negativo respecto del propio trabajo, o es incapaz de ir al trabajo de cualquier otra manera que triste, pues eso es un indicio que puede resolverse en direcciones muy variables según las circunstancias, según los sujetos, según el análisis que se haga de la realidad. Pero los sentimientos tienen un valor informativo acerca de la realidad. Los que estamos casados, ninguno pensamos que
la atracción emocionada con la que conocimos a nuestras mujeres fue un error. Es probable que eso no bastara, pero es un indicio, y es un indicio que nos tomamos en serio y que seguimos, ¿no? Así que la primera noción que hay que tener acerca de los sentimientos es que son una valoración de la realidad. Tienen el carácter de juicio, pero ciertamente tienen un carácter particular, porque propiamente hablando, no son cosas que nosotros hacemos, no son como los juicios racionales, que ciertamente los hacemos, ¿no? Sino que son más bien cosas que nos pasan. Esto significa dos cosas. Uno, que tienen carácter involuntario. Uno no gobierna sus sentimientos voluntariamente. Uno dice, ay, me voy a poner alegre. O ay, me voy a entristecer. O no, los sentimientos son cosas que a uno le pasan. Y por tanto tienen esa naturaleza involuntaria, pero indiciaria. Las cosas involuntarias a veces, precisamente porque son espontáneas, porque son prereflexivas y porque tienen un carácter inmediato, son reveladoras, informan de una manera que puede ser incluso más un signo más orientativo, ¿no? de nuestra disposición al respecto de algo, ¿no? Y además de que no son voluntarias, ponen de manifiesto que son espontáneas, que gozan de una cierta autonomía. Pero, precisamente porque son cosas que nos pasan y no que hacemos, tienen un cierto carácter integral. Uno puede tener una idea, pero la idea, y puede ser una gran idea, pero la idea no arrastra consigo y de suyo el deseo, ni tampoco conmueve a la voluntad. En cambio, los sentimientos, precisamente porque son cosas que nos pasan, nos afectan, y por eso en castellano, venturosamente, a los sentimientos le llamamos afectividad, nos afectan. Y es muy difícil que los sentimientos que tengan una suficiente entidad no susciten un deseo, o sea, no susciten una tendencia. Es muy difícil sentir miedo de verdad y no experimentar el impulso a la huida o el impulso a acometer, si uno es muy corajudo o si esa es la única salida que hay, ¿no? Es muy difícil sentir tristeza por algo y no sentir la emoción, o sea, el movimiento, emotividad, comparte raíz con motividad y con motilidad, o sea, el movimiento que señala precisamente el ponerse a salvo de esa tristeza. ¿No? Y además, por ejemplo, ahora que hablamos de la tristeza, hay sentimientos que tienden a colapsar el deseo o a minimizarlo, ¿no? Estoy seguro que todos lo habéis experimentado, que en situaciones de mucho abatimiento, de mucha tristeza, pues uno pierde el apetito. ¿No? Y que en situaciones de euforia o de alegría, pues los deseos se vigorizan. Y que cuanto más positivo es el sentimiento, más dinámicas tendenciales, o sea, más tendencias, más inclinaciones hay, ¿no? Así que esto es muy importante porque quiere decir que aunque el deseo no nos dejemos arrastrar, por los sentimientos, porque obviamente somos sujetos racionales, pero precisamente porque somos racionales, los deseos tienen un alcance, una variedad y una gama que no tienen en el resto de los seres orgánicos, de los mamíferos superiores ni de los homínidos. Porque la propia racionalidad aumenta y multiplica la gama de los sentimientos, los hace más sutiles, más variados, más capaces de estimar las cosas de una manera. Y a veces también, seguro, habéis experimentado que los sentimientos tienen una complejidad suficiente como para informar en dos sentidos contrarios de lo mismo, ¿no? Esto, yo no sé si es, esto que voy a decir no sé si es verdad, pero en mi casa yo experimento eso mucho
hay muchas mujeres, hay 4 hijas y una madre, y las mujeres son muy capaces de tener sentimientos contradictorios respecto de algo, ¿no? Yo, de todos los sentimientos contradictorios respecto de algo que familiarmente me han llegado, solo he compartido uno que recuerde, ¿no? Y es la satisfacción con la que uno ve salir a los hijos a estudiar la carrera o a hacer una cosa sin poder evitar que esa alegría, que es real, al mismo tiempo está acompañada de una cierta pena, ¿no? Ese caso o cualquier otro, pues que uno está muy contento de haber vendido el coche bien, pero al mismo tiempo el coche de su juventud o lo que sea, esa doble dimensión de los sentimientos, que además muchas veces admite gamas muy variables, nos señala bien hasta qué punto son movimientos valorativos de la realidad. Esto es muy interesante. Y al mismo tiempo, insisto, de naturaleza involuntaria. Al menos involuntaria en las causas inmediatas, ¿no? Sabéis, los juristas definen algunos delitos como culposos porque el sujeto es responsable de las causas en remoto. Bueno, pues al respecto de muchos de nuestros sentimientos, no de todos, porque hay algunos que tienen base psicofísica y son sentimientos de naturaleza muy basal. Hay gente tristona y hay gente jovial, y lo son a lo largo de toda su vida o de largos periodos de su vida, ¿no? Y esos sentimientos tienen una cierta autonomía que nos caracteriza y que no se origina en la acumulación habitual de actos del sujeto, o sea, en que a base de hacer cosas, uno convierte eso que hace en una causa remota de algo que efectivamente, desde el punto de vista inmediato, no tiene naturaleza voluntaria. Precisamente porque hay un cierto gobierno de los sentimientos en sus causas remotas, cabe la posibilidad de educar a la afectividad. Si no hubiera ninguna posibilidad de incidir en las causas de los sentimientos, ni de forma inmediata ni de forma remota, entonces los sentimientos tendrían una autonomía del todo involuntaria y serían, desde ese punto de vista, ingobernables, en el sentido de, no ingobernables en el sentido de que no nos pudiéramos contradecirlo o contrariarlo, sino ingobernables en el sentido de que no estarían al alcance de la acción educativa, ¿no? Y lo están, ciertamente, pero lo están en remoto, en oblicuo, y por eso es tan interesante plantearse cómo se pueden educar los sentimientos, ¿no? Aquí, a este respecto, me parece que es muy interesante darse cuenta de lo siguiente. Los sentimientos tienen base perceptiva. Quiero decir que sin noticia sensible de la realidad, los sentimientos no se desencadenan. ¿No? Hay personas que uno la ve y se pone alegre, y hay personas que uno las ve y, bueno, pues no le producen esa alegría, ¿no? Bueno, pero hay que verlo. Dice, bueno, no siempre hay que verlo, porque a veces la noticia sensible tiene origen interno, por ejemplo, cuando recordamos a ese sujeto o cuando imaginamos. Pero ahí acaba todo. Quiero decir, si no hay sensación, ni recuerdo, ni figuración, en el sentido de imaginación, el deseo no se desencadena. El deseo tiene carácter, por así decir, imaginario. Es verdad, ya he dicho, perdón, el deseo, el sentimiento. Es verdad, y he dicho que hay sentimientos de naturaleza basal que caracterizan a las personalidades y que tienen que ver con la dotación genética del sujeto o incluso a veces con el estado fisiológico, ¿no? Y que producen cierta proclividad al abatimiento o a la euforia o a las dos cosas, y entonces nos encontramos con cuadros pues que tienen una cierta definición clínica, ¿no? Pero en los sentimientos,
por así decir, de naturaleza común, en los que no tienen ese carácter basal que define a las personalidades, esos sentimientos no solo juzgan las cosas y nos mudan al juzgarlas. Esto es importante, o sea, es un juicio que nos transforma, ¿no? Es un juicio que no, sino que además de eso tienen una noticia sensible. Y por eso, pues, por poner un ejemplo bastante crudo, si uno en su trabajo empieza a sentir cierta emoción por una señora que no es su señora, pues lo mejor que puede hacer es ponerse muy lejos sensiblemente. Lo mejor que puede hacer es dejar de verla, o sea, evitar las circunstancias, porque esos sentimientos pero esos sentimientos también son informativos, porque los sentimientos tienen una cierta naturaleza gaseosa, no solo porque son evanescentes y tal, sino porque ocupan el espacio que tienen disponible. Entonces, ciertos sentimientos que uno razonablemente, porque cumple sus promesas, porque está dispuesto o determinado a ser leal, porque tiene un afecto consolidado al respecto de una persona, sí, pero ese afecto consolidado al respecto de una persona con la que media una promesa o un proyecto de vida en común, para nosotros además un sacramento, no cierran la puerta a sentimientos de otra frecuencia de onda, por así decir, ¿no? De naturaleza menos habitual, menos consolidada, que son menos una inclinación, pero que tienen la fuerza atractiva. Entonces, pues, lo que hace alguien sensato que realmente quiere cumplir con sus compromisos es quitarse de en medio. Y otro tanto pasa con aquellas cosas, por ejemplo, esta es una reacción muy espontánea cuando se tiene un sentimiento que al mismo tiempo es una pasión. No todos los sentimientos tienen naturaleza de pasión, aunque filosóficamente los definen así, pero en el lenguaje vulgar no todo sentimiento es una pasión, ¿no? Pero la envidia es un sentimiento. Los clásicos lo definen como la tristeza ante el bien ajeno, ¿no? Y los que tenemos cierta formación sabemos que contra envidia, caridad. O sea, lo que hay que hacer es pues ejercer el tipo de dilectio, o sea, el tipo de afecto y de inclinación acerca del sujeto que te permita con el tiempo y con suerte, o sea, con gracia, poder festejar sus cualidades y su bien. Pero el común de las personas lo que experimentan ante una situación de envidia de un sujeto es quitarse de en medio. No ver al sujeto que le genera esa envidia y ese rencor, porque la envidia es rencorosa. Y entonces, bueno, pues es comprensible. ¿Por qué? Esa estrategia que es instintiva es comprensible. ¿Por qué? Pues porque los sentimientos necesitan noticia perceptiva, ¿no? Y por eso no basta con gobernar, por así decir, la información sensible que nos llega. Hay que gobernar también, y forma parte del gobierno en remoto, de la educación en remoto, de la educación, la memoria y la imaginación. Entender que al respecto de esto, de los sentidos, y al respecto de la memoria y la imaginación, el gobierno racional significa una cierta disciplina, significa atener a definir lo que uno tolera o no, de acuerdo con determinaciones de naturaleza voluntaria y además que siguen un cierto juicio, una cierta opinión. Entender eso es entender que la afectividad es educable. Ahora bien, dicho eso, a mí me parece que esa estrategia es de naturaleza defensiva. Quizá era inevitable, pero defensiva. Y que hay estrategias, por así decir, ofensivas, o sea, de naturaleza positiva, ¿no? Hay estrategias educativas de los sentimientos
que tienen un cierto carácter constructivo de los sentimientos, ¿no? Y que es bueno conocerlas porque además permiten una educación en positivo, por así decir, ¿no? por utilizar el dicho, ¿no? Y la más potente de ellas, no es la única, pero la más potente, la que a mí me parece que tiene, y además cuya eficacia está muy intensificada en los primeros episodios de la biográfico, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, pero que mantiene su eficacia, aunque más latente también después, es las historias, las narraciones. La formación de la afectividad tiene estructura narrativa. Es la decantación de narraciones valorativas acerca de las cosas, acerca de la realidad de la vida. Y por eso la literatura, el cine, la música pop, también la música clásica, pero estas cosas son demasiado, como hoy se dice, elitistas, ¿no? Pero desde luego no la música pop y no la literatura, ¿no? Leer, voy a poner un ejemplo que yo he utilizado, como el mundo está como está, y a la gente hay que enseñarle a que es posible que el bien requiera martirizar la propia afectividad, no porque eso sea lo que le corresponde de suyo al bien. Lo que le corresponde de suyo al bien es la celebración gozosa y por tanto alegre y expansiva. Pero en las confusiones en las que vivimos es posible que si a ese respecto se tiene alguna narración capaz de preparar al sujeto, pues hacemos bien en ponerla. Yo les he hecho leer a todas mis hijas y a mi hijo Retorno a Brecht, que es la historia de una señora que se enamora de un señor y que aún estando enamorada de él renuncia a casarse con él porque ya está casada. Y claro que eso supone una cierta contrariedad y dolorosa y triste, ya, pero la cuestión es que lo determinante de la biografía de un sujeto pueden ser sus emociones o pueden ser sus compromisos libre, consciente y racionalmente asumidos, ¿no? Y entonces tener una narración bonita, ¿verdad?, que vuelve bello y por tanto atractivo. También el sacrificio, cuando lo que se requiere es sacrificio, es una manera de educación sentimental. Exactamente igual que han hecho todos los países y todas las comunidades políticas cuando han desarrollado narraciones que ensalzan el sacrificio de aquellos que han dado su vida por su país o en defensa de los suyos. Eso es una educación sentimental. Hoy una educación sentimental en crisis, porque toda clase de heroísmo y mucho menos y mucho más de ese tipo están fuera del canon de lo que puede ser considerado bello, pero eso es una novedad histórica. Las sociedades siempre han operado una educación sentimental sobre los suyos, que era pues lo encomiable, lo noble que era el sacrificarse en las situaciones en las que fuera inevitable, claro, pero sacrificarse por los demás. Yo recuerdo en mi infancia la historia de Guzmán el Bueno. Bueno, y ahora ya Guzmán el Bueno, aquel que cerca de Tarifa fue sitiado por los invasores y africanos, y entonces le cautivaron al hijo y le dijeron que lo matarían, y entonces lanzó el puñal, ¿no? Tengo que decir que en mi época, yo nací en el 65, esa historia siempre era seguida de la de Moscardó en el Alcázar, pero claro, eso hoy es innombrable, ¿no? Pero la historia de Moscardó en el Alcázar, para mi sorpresa, es una historia que conocía Thatcher y que conocía Reagan y que conocían un montón de gobernantes de la época. Aparece en algunas de sus biografías y les parecía una cosa memorable. Bueno, ciertamente, un padre tiene que estar
educados a semejante cosa. Boscardo, Guzmán el Bueno y mutatis mutandi, que hay muchos mutatis mutandi, Abraham, tienen que estar preparados para eso, ¿no? La educación sentimental tiene que haber abierto, mediante la composición bella de eso, la razonabilidad de un comportamiento así. Más todavía, no solo la razonabilidad, la preferibilidad de un comportamiento así. Uno lee Retorno a Bray Hill y se da cuenta de lo desgraciada que es esa situación. Y lo primero que uno piensa es de qué manera se podría evitar llegar a esa situación que es desgraciada. Pero al mismo tiempo, y por desgraciada que sea, la lectura del libro dice, por duro que sea, esa conducta no solo es razonable, sino que es preferible. Y en su preferibilidad está su belleza. Una belleza que es degustada con cierto sabor amargo desde el punto de vista sentimental, ¿no? Pero que es así. Buena parte de nuestra incapacidad para asumir situaciones que supuestamente van contra nuestra felicidad, porque además tenemos una concepción muy sentimental de la felicidad, es precisamente esa falta de educación. Y por eso, estas cosas nosotros las podemos hacer. Porque, hombre, no en todas las familias hay un Guzmán el Bueno, pero en todas las familias hay alguien que de manera ejemplar y modélica se ha sacrificado por sus familiares, por los demás. En casi todas las familias hay alguien que ha sabido postergar lo que le podía parecer de manera inmediata más favorable o más grato por el bien de otros. Y los tenemos todos, incluso a cargo de personas que en su conjunto pues quizás no sean tan ejemplares, pero que tienen facetas ejemplares y modélicas. Narrar, contar estas cosas, no solo de nuestros familiares, también de nuestros amigos. Yo, perdóname pero no tengo. Yo eso lo he hecho de manera deliberada y consciente con mis hijos. No digo que me haya salido bien, cada uno hace lo que da gana, pero yo he ensalzado en conversaciones familiares aquellos rasgos de mis conocidos, de las personas que ellos mismos conocían, que me parecían más ejemplares. Eso, en un corazón infantil y en un corazón juvenil, va generando dinámicas tendenciales, va abriendo planos inclinados por los que luego la voluntad y la inteligencia se desenvuelve con la ayuda de la gravedad, no solo con su propio impulso, sino con la ayuda de la gravedad. Ciertamente, cuando estamos hablando de sujetos maduros, la educación sentimental se vuelve una acción más en remoto. Eso cuesta más tiempo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que cuesta más tiempo, también sabemos que la emotividad en la edad madura y en la post-madura, vamos a decirlo así, se vuelve más llana, pero se vuelve menos espesa. Y eso no la hace menos profunda. Pero tiene una consistencia que es más penetrable, me parece a mí, por la inteligencia. Y más penetrable por el cúmulo de la experiencia. Y aunque a mí me parecería patológico y que un sujeto no tuviera en absoluto emociones, pero es verdad que esas emociones han sido ya muchas veces reconducidas o vencidas o moderadas, y entonces hay un cierto componente habitual que permite que el sujeto, claro, o no, o nos encontramos con un sujeto cuya subjetividad es selvática, porque no se ha cultivado, porque el terreno está inculto,
porque la personalidad está inculta. Y esa condición inculta no tiene que ver con que si uno es muy leído o no es muy leído. Tiene que ver precisamente con que no se ha hecho con la propia manera de ser lo que hace el que cultiva, que es hendir el arao, ir limpiando hierbas, podar, las cosas que tienen un carácter combinatorio y que no es imposible eliminar de la existencia. Pero quiero insistir, ya que tengo que acabar, en ese asunto al respecto de presentar con la belleza que merece las cosas que son loables, las conductas que lo son, y entrenar en la alegría de aquellas cosas que lo justifican. Yo creo que esa es en positivo la estructura narrativa de la educación de la afectividad, que es la estrategia, no es la única, pero a mí me parece que es una que no se puede abandonar. Y por eso es tan importante la literatura, tan importante también. Y los chavales gestionan esto muy al hilo de la música pop, que tiene para ellos una potencia pedagógica enorme. Bueno, esto es lo que os quería decir hoy, y creo ya agotado 2 minutos. Federico es un hombre muy exacto, así que no me quiero extender más de lo previsto, y además, como esto nos va a vincular durante muchos meses, pues podéis tener la tranquilidad de que efectivamente duran media hora, no lo que a mí me parece mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, don Higinio. Bueno, el mes que viene nos volveremos a ver. Hoy, por motivos de agenda tuya, no te podemos hacer preguntas. Has prometido contestar al correo electrónico cuando te las mandemos. Amablemente le giraremos el correo electrónico tuyo a la gente. ¿Vale? Muy bien. Pues muy bien. Oye, muchas gracias a todos. Quiero saludar a todos. Un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Higinio.